Como en cualquier otro campo, a la gente le gusta debatir entre un lado o el otro. Le gusta elegir un bando, le gusta, por ejemplo, la música, a la gente le gusta elegir un cantante sobre el otro, o en otro campo como las matemáticas o la física, siempre hay por lo general dos campos que rivalizan. Con respecto a la economía es muy parecido. Existe la economía keynesiana y la economía austríaca. Hay muchas cosas en que se diferencian la una de la otra, hay muchos aspectos a hablar y es muy extenso este tema, pero aquí vamos a hablar brevemente en este episodio de uno de los aspectos más importantes, del debate más importante entre la filosofía keynesiana y la filosofía austríaca. Este debate está relacionado con el rol del Estado, el rol que el Estado debe asumir en la economía, su nivel de intervencionismo. Este es el debate, se podría decir, el debate más importante entre estas dos filosofías económicas. Y es el debate que más se da en la actualidad. Si las personas encienden los televisores, los noticieros, se dan cuenta que ese es un debate que ocurre en la actualidad. El Estado debe intervenir, debe rescatar empresas, debe subsidiar a las personas, debe proveer un ingreso básico universal. Este es un debate que se ha presentado por cientos de años. Siempre las personas quieren obtener algo gratis del gobierno, siempre creen que el gobierno tiene dinero. Las personas de verdad creen que el gobierno tiene dinero. Las personas no se dan cuenta que el gobierno realmente no tiene nada de dinero. El único dinero que tiene el gobierno es o el que le roba a la gente a través de los impuestos, o el que imprime, y en este caso cuando imprime no roba directamente el dinero, sino que roba el poder adquisitivo de todo el dinero que estaba anteriormente en circulación. Entonces este es un debate muy importante. Aquí vamos a hablar brevemente sobre cada una de estas filosofías de pensamiento, y seguramente en futuros episodios hablaremos más de estas dos filosofías, la economía keynesiana y la economía austríaca, en otros aspectos, no solo en el rol del Estado, sino en aspectos más económicos, relacionados con las tasas de interés, el precio del dinero, el banco central y ese tipo de cosas. Entonces vamos a comenzar viendo la escuela keynesiana, lo que piensa esta escuela con respecto al papel del Estado en la economía, en la sociedad. Entonces la escuela keynesiana piensa que el Estado debe intervenir siempre que la economía muestre problemas económicos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en la actualidad. Las personas debaten todo el tiempo que el Estado debe rescatar a las personas, que el Estado debe rescatar a las empresas, y que el Estado debe jugar un papel importante estimulando la economía, endeudándose más, aumentando sus déficits, imprimiendo dinero. Ellos obviamente no le llaman a esto impresión de dinero, ellos lo llaman de otra manera, pero es lo mismo: aumentar la inflación, confiscar el poder adquisitivo del dinero. Todo esto es lo que propone la escuela keynesiana. Ellos creen que siempre que hay una recesión se debe estimular a la economía artificialmente. Ellos ven las recesiones como malas y creen que se pueden curar científicamente. Las formas más comunes en las que el gobierno, en las que el Estado interfiere en la economía, es a través de políticas fiscales, de pronto inyectando dinero en la economía, o influyendo en su banco central para que baje las tasas de interés, o con subsidios, o simplemente gastando más dinero. Por ejemplo, una forma muy común en que el Estado gasta dinero para supuestamente estimular la economía es invirtiendo en infraestructura, desarrollando carreteras nuevas, obras públicas y ese tipo de cosas. En la actualidad los gobiernos de la mayoría del mundo están haciendo todo esto, a través de su banco central están inyectando dinero en la economía, están bajando las tasas de interés, están aumentando considerablemente su deuda. Si vemos las deudas con relación al PIB de la mayoría de los países, están desbordando. Países como Estados Unidos, España, Italia, están fuera de control esas deudas. Y todo esto siguiendo la filosofía keynesiana. Están reduciendo también las tasas de interés, están dándole cheques, subsidios a la gente para que gaste dinero. Esta escuela de pensamiento cree que todo esto estimula la economía y genera un verdadero crecimiento económico. Ellos creen que simplemente con una imprenta se puede generar prosperidad. Los keynesianos creen básicamente que los mercados no siempre son eficientes, y que cuando el sector privado deja de gastar, como en este caso debido al miedo, el Estado debe dar un paso al frente e intervenir para poder corregir esto y para poder estimular la economía. Esta es la escuela de pensamiento keynesiana, y lastimosamente esta es la escuela que domina el mundo. Prácticamente todas las economías se basan en esta escuela de pensamiento, y es muy fácil ver por qué. Cuando existe un banco central, cuando existe dinero fiduciario, cuando no hay patrón oro, cuando los déficits no importan, cuando el endeudamiento no importa, es decir, cuando se sigue una escuela de pensamiento keynesiana,
Los políticos pueden jugar a ser Santa Claus, los políticos pueden prometerle a la gente cosas a cambio de nada, pueden prometer robarle a una gente para darle dinero a otra gente, o pueden simplemente imprimir dinero y decirle a la gente que no tienen que trabajar, que no tienen que preocupar por nada, que simplemente les van a pagar por no hacer nada. Pues como esto es una crisis, una situación extraordinaria, el Estado les va a pagar, no va a subir los impuestos, eso es lo que dicen, no va a pasar nada de eso, simplemente les vamos a enviar un cheque. Entonces, esta escuela de pensamiento que no es realista en lo absoluto, que a la larga es más problemática, es la que tenemos en la actualidad. Esta escuela es muy problemática porque no permite que el capitalismo sea capitalismo, es decir, en un capitalismo genuino, las empresas que se desempeñan mal van a la quiebra. Si una persona toma pobres decisiones financieras, va a la quiebra. Eso tiene que suceder, las personas y las empresas tienen que aprender de sus errores. Pero con todas estas inyecciones de liquidez, con todos estos rescates, lo que se está haciendo es que las empresas que se han comportado mal, que han tomado pésimas decisiones de inversión, no vayan a la quiebra, sino que reciban rescate, reciban salvavidas. Esto crea un riesgo moral. Si una empresa no tiene que ser competente, si no tiene que tomar buenas decisiones de inversión, sino que puede ser completamente incompetente, entonces no hay motivo para ser competente. Si sabe que el Estado al fin de cuentas la va a rescatar, es el caso de muchas empresas en la actualidad, como Avianca, por ejemplo, que ha tomado pésimas decisiones durante muchos años, tiene una deuda masiva, tiene muchos empleados y todo eso. Ha tomado muy malas decisiones, sin embargo, la están rescatando junto a muchas otras empresas. En lugar de dejar que las empresas se quiebren y sean adquiridos por nuevos dueños, los políticos deciden rescatarlas, deciden interferir con el capitalismo. Esto crea un riesgo moral. Las personas ya no tienen que trabajar porque les están pagando, las empresas no tienen que ser inteligentes en sus decisiones porque las rescatan. Y esto, si bien se ve bien en el corto plazo, si bien parece que los empleos se conservan y todo eso, a largo plazo solo empeora todo, distorsiona las señales económicas. A largo plazo esto es malo para la economía. Y así es como ven las cosas los austriacos. Los austriacos, la escuela de pensamiento austriaca, ve las cosas de manera muy diferente. Estas personas encabezados por gente muy inteligente como Mises o Hayek saben que la intervención del gobierno empeora todo a largo plazo. Y eso lo vemos, hay muchas evidencias a lo largo de la historia sobre estas ideas de la escuela de pensamiento austriaca. Por ejemplo, cuando estalló la burbuja.com de principios de siglo, el Estado quiso intervenir para mejorar las cosas y terminó creando una burbuja inmobiliaria que fue 1000 veces peor que la burbuja.com. Y lo mismo está en la actualidad. Para solucionar la burbuja inmobiliaria creó una burbuja aún más grande que explotó hace poco, la del mercado de valores, el mercado de bonos y ese tipo de cosas. El gobierno siempre empeora todo, cada que interviene en la economía empeora todo a largo plazo. Los economistas austriacos creen que cuando el sector privado deja de gastar, deja de consumir, lo hace por una buena razón, lo hace debido a que los imbalances en el sistema necesitan ser corregidos. Los austriacos no necesariamente consideran que una crisis financiera, una recesión, sea algo malo que necesite solucionarse con la intervención del Estado. Ellos creen que el verdadero problema fue el boom artificial que vino antes de la crisis, que fue creado por el Estado. Ellos se basan en eso. Por ejemplo, los austriacos no creen que el problema haya sido la crisis financiera del 2008 que tuvimos. El verdadero problema fue los estímulos del gobierno, la intervención que originó esa falsa prosperidad en los bienes raíces los años anteriores a la crisis. Ellos se enfocan ahí. El gobierno crea la crisis mucho antes con el boom, como un boom falso, con un auge falso, y los austriacos consideran que el colapso es la forma del libre mercado de curarse a sí mismo, de purgarse a sí mismo. Esa es la forma del capitalismo, de corregir los excesos, de corregir las malas inversiones que se hicieron durante el boom. Y la mayoría de estas malas inversiones se hacen porque el Estado interfiere en la economía, ya sea dando subsidios, garantizando hipotecas, bajando las tasas de interés, inyectando dinero en la economía. El Estado y el Banco Central actúan de la mano en esto. Los austriacos tienen claro que si bien una recesión es dolorosa en el largo plazo, es necesaria para tener una verdadera economía que genere prosperidad en el largo plazo. Es como una amarga medicina. Es como cuando uno tiene que levantarse todos los días temprano para ir al gimnasio. Va a ser doloroso en el corto plazo, pero en el largo plazo va a ser beneficioso para todos. Y con esto llegamos a las lecciones, o más bien
a la lección de este episodio, que es una frase de Peter Schiff, un economista muy famoso, una de las pocas personas que predijo desde el 2004, 2005, 2006, habló en televisión nacional todos esos años prediciendo la burbuja inmobiliaria que había. Y la lección es que los keynesianos son para la economía lo que los médicos brujos son para la medicina. Estas personas parecen que tienen una varita mágica o un truco debajo del sombrero, un conejo debajo del sombrero para curar la economía con cosas raras y complejas. Le llaman estímulos, expansión cuantitativa, ajuste monetario. Lo hacen sonar complejo para que las personas crean que funciona. Y si bien en el corto plazo parece que funciona, solo empeora las cosas a largo plazo, crea más burbujas, distorsiona más la economía y no nos permite tener un verdadero capitalismo. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks, where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming.